Muchas gracias, Gaby. De lo que vamos a hablar en este espacio es de una investigación que hicimos para 3 entidades de la comunidad judía que se acercaron a nosotros diciendo necesitamos entender y profundizar nuestra reflexión acerca de qué es ser judío en Argentina, cuáles son las identidades que atraviesan esta comunidad, cuáles son sus percepciones y prácticas, porque nos encontramos, esta es la parte que nos interesó mucho del punto, nos encontramos sin poder entender por qué no muchas personas que por ahí se consideran judías no se acercan a nosotros, a los espacios comunitarios que proponemos, ni a los nuestros ni a otros, ¿no? que tiene la comunidad en Argentina. Ellos no habían tenido una primera instancia hace muchos años de conexión con la investigación en general y se acercaron para ver qué podíamos hacer. Entonces ahí nosotros lo que les planteamos es, las preguntas eran muy amplias, iba a llevar básicamente bastante reflexión, pensar esto junto con personas que invitásemos, que se consideraran judías a participar de esta investigación, y entonces les propusimos algo que nosotros desarrollamos en general para las marcas, cuando queremos pensar y cuando queremos profundizar mucho y después, a partir de esas prácticas de investigación, pasar a la acción, ¿no? Entonces les dijimos que por qué no hacíamos comunidades online de personas que por supuesto pertenecieran o se sintieran pertenecientes al universo del judaísmo en Argentina y que trabajaran con nosotros a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo de 2 meses nosotros invitamos y armamos una comunidad que la llamamos Shapers, que quiere decir dar forma, moldear. Siempre que armamos comunidades que van acompañando en el tiempo el pensamiento, tratamos de buscar algún eje que permita a quienes participan de la investigación, a nosotros como investigadores, ir moldeando las ideas, ¿no? Y en ese sentido, lo piola también es que estas organizaciones que sponsorearon y, digamos, promovieron la investigación, también fueron parte de escucha, no es que intervenían en cómo nosotros fuimos moderando estas comunidades y conversando con las personas, pero lo interesante es que el otro día hablábamos y nos decían, la verdad que pasamos de interrogarnos a interpelarnos, porque todo lo que volvió implicó asumir un montón de riesgos que tienen que ver con escuchar a una cantidad de personas que hasta este momento no habían sido escuchadas de esta manera, ¿no? Entonces, yo lo llamaba como creyente céntrico. Hablamos, tenemos que ser clientes céntricos, ciudadanos céntricos, nosotros en nuestros ambientes de investigación, y en este caso se decide esto, ¿no? Entonces, los invitamos a las personas, hicimos una invitación a una base de datos que teníamos y por bola de nieve fuimos buscando a las comunidades fueron 3 que trabajamos durante 2 meses y estaban divididas básicamente por edades. Y les voy a mostrar los 4 o 5 grandes hallazgos porque fue súper vasta lo que se aprendió acá. Lo primero que traigo acá es, bueno, la comunidad se autodefine o define qué es ser judío con una cantidad de significaciones diversas. Esta es una primer nube de palabras que aparece en el debate que fuimos teniendo durante todo este recorrido y que básicamente, digamos, ordenándolas un poco, encontramos 3 grandes ejes, ¿no? El eje relacionado con los valores que se pueden nombrar o se pueden representar como identidad, respeto, reflexión y religión. Digamos, la reflexión es un acto bastante constante de la comunidad judía en general. Otra que tiene que ver con la comunidad en sí, ¿sí? Con esto de ser comunidad, que tiene mucho más parte con ser parte, tener una cultura en común, tener una historia en común, compartir algo en común. Y por último, aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la vida y la vida cotidiana, ¿no? Donde las tradiciones, la familia, los sentimientos y el ser mejor en el sentido de siguiendo ciertas pautas, muchas veces uno se supera en algunos aspectos, ¿sí? También formaban parte de esta cosmovisión de que es ser judío en Argentina. Además de estas palabras, que como vemos son varias, se atravesaron distintas dimensiones que tenían que ver también, o sea, además de un conjunto de palabras, empezaron a atravesarse dimensiones, ¿no? En esta complejidad. Muchas relacionadas con la religión,
Y en la religión aparecen desde los ortodoxos hasta los laicos, digamos, hay como distintas gradientes. Aspectos relacionados con el vínculo con Israel, o sea, si son sionistas religiosos o sionistas, que son personas que desean o promueven que cualquier judío vaya a vivir allí. Y otros dos ejes mucho más relacionados, como decíamos antes, con los valores y con lo que es la tradición en general, que tienen que ver con la familia, el ser mejor y la reflexión y la tradición. Entonces, en esa situación nosotros pudimos armar junto a ellos y que luego convalidamos con una encuesta distintos tipos, ¿sí?, de clústeres, así lo llamamos, o de segmentaciones de personas que se consideran judías, pero que adentro de la comunidad en general hay una gran dispersión, digamos, de qué es esto, ¿no? Entonces, la conclusión primera que sacamos, es la más fuerte que sacamos, es esa, en donde el judaísmo como nación o el judaísmo como pueblo arman un gran marco de contención a esta definición. Entonces, en función de las tensiones que se van dando sobre estas distintas áreas y la identificación que cada uno pueda tener respecto de esos grandes rasgos digamos, conceptuales o ideológicos o religiosos, es que uno termina considerándose un tipo de judío o judía, ¿sí?, o judíe. Entonces, la verdad que quizás muchas veces estas cosas están dentro del universo de quienes lideran las organizaciones, pero no lo podían ver tan claramente. No podían, o sea, sabían que era compleja la identidad, pero no podían como sectorizarla, operacionalizarla, ponerla en valor en términos numéricos y también de sentido, digamos, de palabras que puedan acompañarlos en sus acciones y en sus decisiones. Esta investigación nos agarró en el medio de la pandemia, o sea, empezamos antes de la pandemia y empezó la pandemia, y gracias a que estábamos en este proceso y que también pudimos dar el tiempo al proceso de investigación, por ejemplo, tomaron decisiones de hacer un montón de actividades y celebraciones, en ese momento caían las Pascuas judías, online, y lograron una receptividad muchísimo más grande de la esperada, en parte porque estaban trabajando con nosotros y pudimos como, bueno, ¿qué podemos hacer en una situación así? ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer organizaciones en una situación como la que estábamos atravesando? O sea, no fue pensada en la pandemia, pero se adaptó a la pandemia, ¿no? Tengo 4 grandes conclusiones para compartir con ustedes. La religión, vieron que había como distintos aspectos, es el ordenador principal de la construcción de estas formas diversas de vivir y ser judío. Entendemos que religión incluye el ser laico, ¿sí? La tensión de reconocer que hay otros que se consideran judíos, pero por ahí no son parecidos a mí, genera una permanente percepción de que somos bastante distintos. Entonces, si esa falta de aceptación de diversidad, que en general viene dada por las distintas organizaciones que no terminan de visualizar esta diversidad, o si la terminan de visualizar, no la ponen en práctica, ¿sí?, es el punto que puede desmotivar fuertemente la participación de las personas en los espacios comunitarios. Es decir, si las organizaciones no terminan de entender esta complejidad y la aceptan, y en todo caso arman propuestas en ese sentido, las personas judías dejan de ir a cualquier tipo de propuesta que tengan este tipo de comunidades. Y este es uno de los grandes hallazgos o insights que nosotros pudimos transmitirles a ellos y además ordenar cómo pensar, obviamente, esta diversidad, ¿no? Otro punto muy importante es que la construcción identitaria que tenemos es un proceso dinámico. Bueno, esto quizás no es ninguna novedad, Natalia, para muchas cosas, no solo el judío es así, o los que se consideran judíos, pero en este caso hay muchos hitos en donde se van transformando la vinculación con el judaísmo, generalmente asociados a la educación de los hijos o cuestiones claves como algunas cuestiones religiosas que algunas personas quieran hacer en su proceso, casamientos, muertes, o sea, todo este tipo de situaciones, de hitos de vida, hacen que haya muchas veces una vuelta o un alejamiento de las propuestas de la comunidad. Y por último, que la participación definitivamente en ámbitos en donde se definen espacios judaicos tienen que estar siempre
dentro del marco de la contención. Es decir, sentirse parte y sentirse parte del conjunto es una de las esencias, ¿no? El judaísmo como pueblo, es una de las esencias que determinan, y si eso no está, ¿sí? Si no se hace todo ese proceso, tampoco genera adhesión, no solo a la participación, sino también, por ejemplo, a cuestiones de acciones de voluntariado. Como punto final y desde el punto de vista metodológico nos pareció sumamente innovador, no tanto el proceso de investigación, que es algo que nosotros venimos haciendo y conocemos, ya las comunidades online son de mucho tiempo ya utilizadas, pero sí, y permitirnos trabajar en el tiempo es innovador. En general las marcas toleran poco esto, no, estos procesos cuestan llevarlos en el tiempo, pero además poder llevarlo a algo que no está buscando como objetivo el consumo. En todo caso puede ser un consumo cultural o religioso, pero no está buscando eso, sino que la conversión es lograr adhesión a las distintas propuestas comunitarias que tiene un pueblo, una cultura, una religión, ¿no? Toda esta complejidad. Entonces, nos pareció interesante traerlo al Congreso para que entendamos que nosotros tenemos perfectamente la capacidad de poder abordar cualquier problemática social, cultural, y traer un montón de conocimiento que traemos de los ejercicios de trabajar en cuestiones mucho más relacionadas con el marketing a este tipo de problemáticas. Bueno, gracias. Shalom.